Bueno, un breve repaso. Vamos a hacer un repaso. Antes de ese sumario que hice, bueno, breve, además, para ver dónde estábamos, para no perdernos, el último que hablamos justamente sobre estos capítulos fue el de la Gran Ramera. En parte lo hicimos porque es muy extenso. El último se refería a la huida de Babilonia. Babilonia. Babilonia, por un lado, la meretriz, la gran prostituta, la religión falsa, la falsa religión, la religión adulterada, y también la iglesia, la falsa iglesia, la meretriz. Y por otro lado también decíamos que es alguna ciudad o un conjunto de ciudades. El padre habla de ciudades capitalistas. Hoy tendremos que incluir, yo creo, a Pekín también, ¿no? Es decir, esa mezcla de capitalismo y comunismo. Bueno, son los lugares donde están pervertidos, prostituidos, porque, bueno, Dios no existe, existe un neopaganismo, existe un naturalismo, existe todo eso. Recordaba también unas palabras de Baudelaire, justamente a raíz de estas ciudades que dejaron de ser cristianas, estas civilizaciones. Decía Baudelaire, nuestra civilización cristiana recuerda a la Babilonia, la prostituida, más que cualquier otra civilización pagana. Muy bien. Y después comentaba que el castigo que recibiría, como recibió Roma, ¿no? El tipo fue Roma, pero Roma no fue totalmente destruida. ¿Y por qué no fue totalmente destruida? Bueno, porque estaban los cristianos. Los cristianos que por un lado volvieron y mejoraron las antiguas virtudes de Roma, que estaba en decadencia, las que la habían hecho grande. Pero por otro lado, además, la fe, ¿no? en el único Dios, y salvaron a Roma, la salvaron, con intervenciones como por ejemplo de San León Magno. Así que ese era un poco el panorama, y huyan de Babilonia. No quiere decir que haya que huir de las ciudades, porque a veces no es posible, pero sí huir en el sentido de no contaminarse, no contagiarse, mantenerse en la pureza de la verdadera fe. Eso pasa y resistir, es decir, en la ciudad y en la propia iglesia. Y luego hablaba de que había que notar que el adverbio en un día, porque se hablaba que en un día iba a desaparecer, después se vuelve en una hora. Bueno, y ahora entramos entonces en el juicio de Babilonia, que es la visión 17ª. Dice el texto: y llorarán y gemirán sobre ella los reyes de la tierra, los que con ella fornicaban y se regodeaban, al ver el humazo de su incendio, mirándola desde lejos, por el miedo de sus tormentos, diciendo: guay, guay de la ciudad, Babilonia magna, aquella ciudad fuerte, porque en una hora ha venido el juicio de ella. Comienza el profeta una especie de treno o elegía. Trenos son lamentos, ¿no? Los lamentos. Parecido a los famosos trenos de Jeremías, claro, las lamentaciones de Jeremías, o a los onus de Isaías. No sé qué es onus, no lo encontré tampoco. Puesto en boca de los amadores y siervos de Babilonia. Y al fin en boca de los celestes, para resbalar sin ruptura al himno de las bodas del Cordero y la visión de la derrota definitiva de los anticristos. Las dos cosas siendo dos aspectos de una misma, con la cual termina esta primera visión cúspide y se abre la del reino milenario. Es decir, por un lado la hecatombe, por un lado las lamentaciones por lo que pasó, lo que se mereció esa ciudad, esa civilización, en el fondo, y por otro lado el reino de Dios, el triunfo del Cordero, la boda del Cordero.
Por eso siempre la última visión es de esperanza, de triunfo, de victoria. Y dice, y los mercaderes de la tierra llorarán y plañirán sobre ella, porque sus mercaderías nadie comprará más. Mercherías de oro y plata, de gemas y margaritas, y holanda, tela de Holanda se llamó, y púrpura y seda y grana, y todo leño de sándalo, y todo modo de vasos de marfil, y de piedras preciosas, y cobres, hierro y mármol, y cinamomo, ungüento, incienso, todo género de aromas, y vino y óleo, harina y trigo, y reses, ovejas, caballos, carros y esclavos, y almas humanas. Qué curioso, almas humanas. Dice el padre que en la Rusia del zar a los esclavos los llamaban almas. Tráfico de personas. Y vemos, hay tráfico de todo tipo, ¿no? De niños, de prostitutas o que prostituyen, o que el tráfico de mujeres engañadas que las llevan a la prostitución. Y dice, la ramera es pintada como ciudad mercantil y fenicia, abastada en lujos, que señorea por el poder del dinero y el dominio del mar, que vende esclavos y esclaviza incluso a las almas. Como luego se añade el treno de los capitanes de navío, en las lamentaciones de los mercantes de navío, parece indicarse un puerto de mar. Yo no diré que esta civilización donde estamos, y llaman civilización cristiana, sus defensores, sea toda mala. Hay heladeras, es decir, frigos, ¿no? Neveras. Hay licuadoras, hay agencias de detectives privados, novelas policiales y otras muchas cosas que son buenas sabiéndolas usar. Pero esta civilización en que estamos está podrida en la médula. Ella es, como dicen sus aceclas en otro sentido, una civilización bestial. Y sigue en el texto sagrado, y los negociantes de todo esto, que se enriquecían de ello, mirando desde lejos, es decir, no querían meterse, los que se habían usufructado de todo esto y aprovechado, por el miedo de sus tormentos, llorantes y clamantes, decían, guay, guay de la ciudad magna, que estaba vestida de holanda y púrpura y grana y dorada con oro, piedras preciosas y perlas, porque en una hora, antes decía en un día, ahora dice, en una hora perecieron tantas riquezas. La urbe prostituida, sea ella una ciudad, sean varias, va a ser destruida por bomba o bombas nucleares, puesto que va a perecer por incendio y en una hora. Antiguamente eso no se podía hacer, hoy se puede hacer. Y el instrumento de ello ya está inventado. 3 veces se repite en esta elegía que será destruida en una hora, como antes se había dicho en un solo día. Interpretación literal, por lo tanto, diferente del reinado por una hora de los 10 reyesuelos, que significa allí poco tiempo. Y todo capitán y todo aquel que en el Mediterráneo navega, y los navegantes y los que negocian por el mar, se pararon desde lejos y clamaron mirando el humo de su incendio diciendo. Esto parece cuando se incendia Sodoma y Gomorra, que desde lejos lo ve Lot, ¿no? Y que por darse vuelta se convierte en estatua de sal la mujer Sara. Dice, el humo de su incendio diciendo, ¿quién era como la ciudad magna? ¿Quién como Babilonia? Y echaron ceniza sobre sus cabezas y clamaron llorosos y gimientes, guay, guay, la ciudad magna, de que se hacían ricos todos, cuantos en el mar tienen naves y mercaderías, porque ha sido devastada en una hora. Todas esas naciones que han tenido el dominio marítimo mercantil, dice el padre, para lo cual es preciso también el bélico, es decir, es cierto, cómo defender ese comercio si no se tiene, y además imponerlo a veces, ¿no? Dice Troya, Tiro, Sidón, Cartago, Venecia, y después Holanda, Inglaterra y Yanquilandia. Han sido una calamidad en la historia. Tienen la moral fenicia y la fe púnica, o sea, la falta de fe y fidelidad, y peor aún, el hábito de engañar propio del mercachifle. Chesterton lo puso en la elegante parábola de la carabela dorada, The Golden Galley, que no pudo publicar en ningún diario inglés,
por lo que tuvo que fundar una revista propia, G.K. Weekly, la cual parábola resultó profética. La carabela dorada en su viaje por el mundo va a ir a parar a la Babilonia de los últimos tiempos, sea ella quien fuere, e irá a su perdición, cuando su iniquidad haya subido hasta el trono de Dios, es decir, cuando haya falsificado la religión hacia su servicio. Cuando haya falsificado la religión hacia su servicio. Hemos visto cómo se han inmiscuido en el Vaticano y están todos esos emails, ¿no? de esta Hillary Clinton y todo eso, cómo se estaban inmiscuyendo y se inmiscuyeron, no sé, en el Vaticano, en la propia iglesia. Exultad sobre ellos, cielos, y santos apóstoles y profetas, porque el juicio de Dios coincidió al fin con el juicio vuestro. Y un ángel fuerte alzó una piedra como muela de molino y la tiró al mar, diciendo: con este ímpetu será lanzada a Babel, la ciudad grande, y no la encontrarán más. Y la música de los citareros, los que suenan la cítara, y flautistas y cornetistas no se irá más en ti. Y toda la técnica de los técnicos no se encontrarán más en ti. Y las luces de las lámparas no lucirán más en ti. Y el canto de la novia y el novio no se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los príncipes de la tierra. Porque en tus encantamientos se ofuscaron todas las gentes. Y en ellos se halló la sangre de los profetas y mártires y cuantos fueron muertos en la tierra. Los rasgos propios del capitalismo, dice, el principado de los mercaderes, que son los que realmente gobiernan hoy día, a hurtadillas y con engaños. Y más allá, ¿no? La gran finanza, las hechicerías del lujo, el placer, todo el negocio, además del ocio, ¿no? Los tienen todo. Pensemos, ¿no? Disney, todo, Hollywood, todo lo que queramos, todo, Netflix, todo. Lo tienen todo. Y hechicerías del lujo, el placer, ¿no? Y la comodidad que encandilan a las masas. Y al final, que es cuando Dios hiere el homicidio, la guerra y la persecución como medio de sostenerse. Si Dios permite, hasta un punto, porque provocan guerras y todo tipo de maldades. Dice, después de esto oí como voz grande de muchedumbres en el cielo diciendo: aleluya, la salvación, el honor y la fuerza al Dios nuestro. Porque veraces y justos sus juicios, y juzgó en la forneguera grande, que corrompió a la tierra en su fornicación, y él vengó la sangre de sus siervos de las manos de ella. De las manos de ella. Y de nuevo dijeron, aleluya, y el humazo de ella ascendió por los siglos de siglos. Condena eterna, fuego del infierno. Y se hincaron los 24 ancianos y los 4 vivientes y se arrodillaron al Dios que cede sobre el trono diciendo, así sea, aleluya. Y una voz salió del trono, ensalzad al Dios nuestro todos los siervos suyos y los temerosos de él, los grandes y los pequeños. De pronto aparece la imagen celestial. ¿Cuántas veces diré que el Apocalipsis no es un libro hecho para dar miedo? Como me decía ayer una devota. Es un libro hecho para consolar y corroborar los que todos estos miedos tenían y tienen delante y encima. Menos hiere la flecha cuando se la ve venir. Y Juan reseña hechos y avisa de hechos que no proceden de la voluntad de Dios, sino de la maldad del hombre. Si todas estas calamidades no vienen de Dios, vienen del hombre. Es el hombre que las provoca. Bueno, indirectamente también, porque el mal del hombre afecta a la creación. Pero además un mal hecho, concreto, activo. No un mal reflejo, sino un mal hecho. Hay que remitirse a lo que ha ido pasando, a las muertes que ha habido, a todo. Y ahí nos vamos a dar cuenta dónde está ese mal, esa iniquidad.
Y sigue diciendo, y de castigos que resurten, por decirlo así, automáticos, puesto el pecado. Los santos no alaban sino la justicia y la veracidad de Dios, al ver que se cumple cuanto Él avisó. Y sigue diciendo el texto, y oí como voz de muchedumbres, muchas, y como voz de muchas aguas, y como voz de grandes truenos, diciendo, aleluya, reinó el Señor, el Dios nuestro, el Pantocrator, Todopoderoso. Celebremos y exultemos y démosle la gloria a Él. Porque llegaron las bodas del Cordero y la esposa está preparada y se le dio que esté engalanada con holanda brillante y cándido. Ahora la holanda, pero para la esposa. Porque el lino fino son la justicia de los santos. Solemos decir que la iglesia es la esposa del Cordero. No es sino la novia. Las bodas se celebran en la parusía. Tiene que engalanarse durante siglos con obras de justicia y santidad la novia, para llegar al desposorio, que es el final. Y me dijo, escribe, dichosos los llamados a la cena de las bodas. Y me dijo, estas palabras de Dios son veraces. Y yo caía a sus pies para adorarlo. Y me dijo, ahora bien, no, consiervo tuyo soy y de tus hermanos, que de Jesús mantienen testimonio. Adora a Dios, pues el testimonio a Jesús es el espíritu de profecía. Juan retoma la metáfora de Cristo, que designó al cielo como una cena de bodas. Pero luego Juan lo describirá como una ciudad regia y suntuosa. Es de notar la inversión del último versículo. Debía decir, el espíritu de profecía da testimonio de Jesús. Dice al revés, que el dar testimonio de Jesús es espíritu de profecía. Estimo porque en los últimos tiempos el solo mantener y profesar la fe en Cristo hará a los fieles profetas y mártires. Simplemente. Su único apoyo serán las profecías. El Evangelio eterno habrá reemplazado los evangelios de la espera y el noviazgo, y todos los preceptos de la ley de Dios se cifrarán en uno solo: mantener la fe ultra paciente y esperanzada, Ecclesia Martyrum, la iglesia de los testigos, la iglesia de los mártires. Dijo San Hipólito Mártir que los mártires de los últimos tiempos serán mayores que los mártires primeros, porque estos lucharon con los césares, mas los venideros habrán de luchar con Satán. Y repitiólo San Agustín, añadiendo que los mártires postrímeros ni siquiera serán conocidos como mártires, cosa que no deja de darse un poco hoy en día. En resumen, los profetizados sucesos novísimos parecen alinearse así. Primero, en la vida de la Iglesia una serie de herejías cada vez más grandes y dañinas hasta llegar a una herejía o apostasía universal. El padre Juan de Mariana en su obra Susodicha apunta, las tubas designan herejías. Lo hemos comentado en el último, ¿no? Segundo, como consecuencia de las últimas herejías, una serie de dolores y desastres igualmente crecientes, las plagas. Tercero, un periodo corto de paz y tranquilidad parece estar señalado, o aquí o más adelante. Seguro que ya lo tuvimos. Cuarto, una gran ciudad fastuosa y prostituida, o todo un continente quizás, domina el mundo en virtud del poder del dinero y de una religión falsificada, digamos sin temor, de un cristianismo adulterado. Quinto, se abre el camino para los reyes del Oriente, que esta vez no son los reyes magos. Se seca el simbólico Éufrates, simbólico. Europa apóstata, amenazada por la barbarie, no peor que ella misma. Vemos ahora cómo se abrieron, ¿no?, las compuertas. ¿Qué pasa en Europa? Sexto, la gran ciudad, muchas capitales quizás, parece incendiada de golpe por una coalición de 10 o muchos reyes, posiblemente comunistas. Séptimo, el emperador plebeyo, la presidenta de Europa, en Esperanto es la presidenta de Europa, el emperador plebeyo, surge probablemente después de abatir 3 reinos de la coalición y aliarse con los demás atemorizados, según Daniel, ¿no? Octavo, eran los cuernos, ¿no?
La última y mortal persecución de la iglesia, a la iglesia visible, reducida a un residuo, un resto, remanente, y la instauración de un culto nefando. Noveno, la parusía o manifestación fulgurante de Cristo Rey, sea en la forma que fuere. Desenlace del drama del universo, el reino milenario, nuevo estado de cosas, el Cristo definitivo, el siglo futuro de Isaías. Ojalá Dios todas estas cosas fuesen en sueños míos, como estima Monseñor Pitaluga. Es el texto mismo el que dice todo esto, como dijo el rabino Eliezer Nsar Shur. Y aquí nos detenemos.